Nada, oye, aquí calzándonos los guantes de látex hasta el codo y preparados para la siguiente autopsia. Y la de hoy, la verdad que va a ser Histórica. especialmente conmovedora. A mí me va a tocar la patata. Eh, A mí me la ha tocado ya. Estamos en un tema ya que afecta no ya a lo empresarial, a la memoria sentimental, a la cultura popular. Es como enterrar a un Imaginario familiar. colectivo. Sí, sí, totalmente. Bueno, hay que decir que todavía no está enterrado, porque este borde está muy vivo, porque, vamos, ya son varias Este las... está más muerto que Marie Claire. Eh, Hoy estamos hablando de Duralex. Duralex. O también podríamos hacer la entradilla de Mundo Viejuno. Totalmente. Duralex. Duralex. Duralex Setlex, Duralex Sedlex. que de ahí viene Eso ya su es para listillos repelentes bueno, como para nosotros. picapleitos como tú. Efectivamente. Duralex, que toma su nombre del latinazgo. Dura es la ley, pero es la ley. Y duros Ahí te quiero ver. prometían y cumplían ser sus productos. Estamos hablando de una marca con casi un siglo 90 años de muchas, historia. muchas décadas y con muchas décadas de presencia constante, no ya en el imaginario popular, sino en todas las alacenas y todas las cocinas de este país. De hecho, fue un compañero sentimental del proceso de modernización de España durante el franquismo y en la transición. Es decir, fue una marca que tuvo un impacto comercial, desde luego, a nivel mundial. Recordemos que Tremendo. sus vasos, aun cuando podamos considerarlos de un gusto dudoso, sus vasos y vajillas están expuestos en los grandes museos Toma. de arte del mundo, ¿no? Como el MoMA de Nueva York. Eh, pero que en cualquier caso tuvo un impacto y una difusión, o por lo menos desde luego en los países occidentales, muy potente, pero que es que además en el caso de España, pues especialmente, es decir, protagonizó aquel momento de nuestra transición en la que la gente tiraba a la basura las vajillas de loza y las vajillas de cerámica y se compraba una Duralex como uno de los primeros síntomas, en paralelo a comprarte un 600, de que algo estaba cambiando en este Así. país. De hecho, pues bueno, creo que en España estuvo la única fábrica fuera de Francia de Duralex. Duralex llegó a tener 3 fábricas y creo que bueno, casi dos Una de mil ellas estaba en España. trabajadores, y una de ellas, la única fuera, estaba en España, en Azuqueca Azuqueca de de Henares. Henares, la ciudad de cristal, que le Así llamaban. es. Con lo cual, pues bueno, una marca, como decíamos, que estaba en el imaginario colectivo, pues de medio planeta, pero que en el caso español, pues oye, llevamos especialmente cerquita de la patata. Una marca que también no viene de nuevas sus problemas, que ya se remontan unas cuantas décadas de idas y retornos, de cambios en la propiedad, de procedimientos concursales, pero que bueno, que finalmente está pues en el enésimo proceso concursal. Ahora ya pues parece que más tocada que nunca y buscando un comprador. La noticia es bastante reciente, es decir, ahora mismo pues el Tribunal de Comercio de Orleans, que es el partido judicial al que corresponde la fábrica de Duralex, que está en un pequeñito pueblo del centro de Francia. De Francia. Pues la noticia reciente de esta misma semana, pues es que eh, mm,
se ha confirmado, pues bueno, el proceso de liquidación y adjudicación, en resumidas cuentas. En Francia el procedimiento es un poco diferente o bastante diferente que en España, es decir, en Francia se apuran hasta el infinito las posibilidades de que las empresas encuentren un nuevo explotador. Como yo digo, y por resumirlo mucho, básicamente está prohibido cerrar empresas en Francia, es decir, el Estado vigila mucho y pone todos los medios para que se alargue el proceso lo necesario para encontrar a alguien, pero esta vez, que no es la primera en la que Duralex está en esa situación, pues bueno, ya parece que ya es complicado que la empresa se pueda recuperar tal y como la conocemos de este proceso. Probablemente sí que pueda, pues, ceder la marca o ceder parte de la explotación, si es que aparece alguien en el proceso de 6 meses que ya ha comenzado. Pero, pero bueno, la noticia está ahí, nos ha hecho recordar una marca que nos ha acompañado y creemos que, oye, que es un momento interesante para analizar dónde y cómo surge Duralex, lo que supuso y cuáles han sido los problemas que lo han traído para acá. Con lo cual, vamos a hacer un poco de historia. Vamos Manu, con ello, ¿qué nos porque cuentas? hay que remontarse a los felices años 30, porque Saint-Gobain, que es la... Felices, felices para ti los años 30. No estaba todavía. Pero en No, los ya, años ya, pero 30, los Saint-Gobain, años que ya... 30 ya había tortas en los años 30. Bueno, en España estábamos a punto. En Mm, España estábamos a punto. Pero bueno, en los años 30, Saint-Gobain, que era una marca francesa, compra una fábrica a un fabricante de perfumes en una localidad cercana a Orleans y la deja ahí en barbecho, pues bueno, pues porque era una época en la cual, bueno, llega la guerra a nivel mundial, la deja ahí en barbecho y lo que decide es, oye, yo no voy a hacer frascos de perfumes, yo lo que voy a hacer es, pues eso, eh, vasos, platos, todo esto. Y en 1945 es cuando registran la marca Duralex, que como hemos comentado al principio, proviene de la expresión latina de Duralex, Setlex. Y en 1945, bueno, pues registran, empiezan la producción y ahí es cuando sacan su primer modelo en el año 1946, que es el Gigogne. Gigogne. Ellos al final lo que hacen, que aquí es una de las cosas que hay que tener muy en cuenta y hay que hablar mucho de Duralex, es ellos lo que hacen es una inversión por analogía. La inversión por analogía es decir, oye, voy a utilizar algo que se utiliza en otro sector y voy a aplicarlo al mío. Entonces, en el sector del acero, el proceso de, digamos que, de creación del acero, de pasarlo a estado sólido, pues tiene una serie de casuísticas y características y es lo que vamos a probar con el vidrio. Entonces ellos lo que hacen es aplicar esa técnica al vidrio, es donde nace el vidrio templado. Básicamente lo que hacen es, primero el vidrio lo ponen a una temperatura en torno a los 1450 grados, entre comillas lo enfrían a 650, a 450, lo vuelven a calentar a 650 y entre comillas lo vuelven a enfriar a 250. Así es como salen estos vasos que ellos al final en lo que se apalancaban es en su durabilidad y en su dureza. Así, bueno, sacan este primer modelo, en el año 1954 sacan el otro gran modelo, el referente, que es el Picardy, que si no recuerdo mal, este es el que han hecho famosos Harrison Ford y Daniel Craig en el papel de James Bond y Harrison Ford en el de Indiana Jones. Bueno, y la empresa pues empieza a crecer y como tú bien comentabas antes, llegan a los 1.500 empleados, tres fábricas alrededor del mundo y bueno, una cuota de mercado espectacular. En los años 70 Parémonos ahí, que te veo siempre, te quieres meterte de lleno ahí en la autopsia y en los problemas. Vamos a quedarnos en la etapa bonita de 30 y los Duralex, 60.
Porque, entre otras cosas, nosotros damos muchas cosas por supuesto, porque como Duralex estamos teletransportados hasta el presente desde el mundo viejuno, ya acumulamos unos cuantos años. Eh, mm, pero me gustaría incidir en la parte precedente, oye, de las ventajas competitivas, la propuesta de valor de Duralex y lo que justificó un éxito, vuelvo a decir, atronador y mundial. Ese proceso de cristal templado, no olvidemos que es el que se sigue usando precisamente, pues oye, para los vidrios de mayor calidad en tema de ventanas o carpintería metálica, pero es que además, fundamentalmente, es decir, Saint-Gobain es un especialista y una empresa además cuya génesis es bastante curiosa, pero que se ha especializado en varios sectores, fundamentalmente materiales de construcción, industria y automoción, pero que el hilo conductor de Saint-Gobain es precisamente, pues, oye, como especialista en tema de vidrios. De hecho, si Duralex tiene prácticamente, se arrastrara para cumplir un siglo, Saint-Gobain, hay que recordar que está fundada en el siglo XVII y que tiene como génesis la Real Fábrica de Espejos de Luis XIV. Es decir, un monopolio de manufactura, pues como es aquí, bueno, aquí en la mayor parte de los países, el monopolio del tabaco, pues en este caso era el monopolio de la fabricación de espejos en Francia, que de ahí derivó a la fabricación de cristal, y que en el momento en que Saint-Gobain compra esa pequeña fábrica de Orleans de fabricación de botellas para, Para perfumes. para perfumes, Saint-Gobain ya estaba aplicando la tecnología del vidrio templado para la fabricación de lunas de automóvil. Estamos pensando, evidentemente, pues oye, en los años previos a la Segunda Guerra Mundial y evidentemente, pues oye, una industria y una aplicación que se empezó a aplicar en automóviles y que ya después, bueno, pasó a uso militar en cuanto estalló el conflicto y que en el año ya 45, pues oye, consideran la pertinencia de llevarlo a- al común de las estanterías de las cocinas de todos los domicilios. Primero en Europa, primero en Francia, después en Europa y después a todo el mundo. Y ahí Y creo que es también sobre todo en Asia. significativo el momento, ¿vale? Plena posguerra y el material. Un material o un proceso productivo de vidrio templado que se había industrializado gracias también a la guerra y que permitía llevar un producto barato porque se fabricaba en escala y sobre todo con unas propiedades que son las que le hicieron, ¿no?, definitivamente famoso a Duralex, que era la durabilidad y la resistencia. Ese proceso que también que has explicado también de calentado, de moldeado en caliente, de vuelta a calentar, de enfriado rápido, pues el resultado era una vajilla, platos o cristales o vasos y demás utensilios extraordinariamente resistente. De hecho, en Francia, el, mm, lo más famoso es precisamente la presencia de Duralex hasta tiempo, Sí, hace vayas 4 donde días, vayas. en las cantinas escolares, o lo que aquí Sí, sí. llamamos los comedores escolares. Es decir, yo creo que no debe haber un sitio donde haya más tralla con el material que los comedores escolares, y la vajilla de Duralex lo resistía todo. Es decir, era resistente al frío y al calor, resistente a los golpes, y después también tenía una particularidad sobre
costaba mucho romperla, pero ¿qué pasaba cuando se rompía un plato de Duralex, Manu? Pues no recuerdo, la verdad, sinceramente. Dilo tú. Pues acuérdate que además es lo mismo que pasa con las lunas con las lunas de los automóviles. Acuérdate que cuando finalmente conseguías que reventara un vaso de Duralex, en lugar de cortarse o de partirse en trozos cortantes, acuérdate que se hacía miles de Cierto pedazos es, redonditos que además no cortan. O que no eran o que no son tan peligrosos como cualquier otro material de vidrio. Que es lo mismo que le pasa a las lunas de los automóviles, lo que pasa es que las lunas de los automóviles llevan esa capa plástica adherida, que ya además lo que permite, no solamente la luna se rompen muchos pedazos que no son cortantes para los tripulantes del vehículo, y la capa de plástico lo que hace es retenerlo en el sitio. Pues los platos de Duralex se fabricaban con la misma tecnología y se rompían de la misma manera, es decir, costaba mucho romperlos y cuando se rompían en una miriada de trocitos que, bueno, que eran fáciles relativamente de manipular, no te cortaban, pero son aquellos famosos trocitos que cada vez que después cierto es. movías la nevera, cada vez que movía la nevera, limpiabas debajo de un mueble de la cocina, aparecían trozos de Duralex porque vuelvo a decir, se rompía en miles de pedazos. Cierto es. Oye, Pues, un poco recapitulando, hemos hablado de innovación por analogía, estamos hablando de las ventajas competitivas que está del lado de la habilidad, y tú has dado una de las claves que luego veremos que ha sido uno de sus grandes problemas. O sea, hablabas de barato, o sea, precios ajustados. ujú. Que eso es lo que, pues evidentemente, con estas dos variables, con la durabilidad y unos precios ajustados, pues arrasaron, arrasaron, evidentemente. Y eso fue su éxito y, bueno, como iremos viendo, fue parte de sus problemas y de su situación actual. Porque, bueno, nos hemos quedado medio de los 70, 80, que el tema va un tiro. Pero bueno, llegan los 90 y aquí la cosa ya empieza a cambiar un poquito. En los 90 ya empieza la crisis, vamos a decir ya casi que a finales de los 90 la crisis ya permanente de Duralex. Ya el grupo Saint-Gobain la vende, pasa a manos de varios grupos inversores en muy corto periodo de plazo, incluso con escándalos de Sí, desfalcos alguno está en la cárcel. con, en resumidas cuentas, con escándalos financieros, de mala gestión. Eh, Le pasa también finalmente incluso el COVID por encima, que aunque Sí, bien pero es bueno, no, verdad que el COVID le supuso un cierto repunte en ventas, estamos hablando de, bueno, otra vez de cuando la gente estaba encerrada en su casa y básicamente lo único que sabía pensar era en cocinar bizcochos y en utensilios de cocina, pero en cualquier caso, en esa época coincide su adquisición por otro grande francés y otra marca bastante reconocible, por Pirex, ¿vale? Que recordemos que también pues, ellos son famosos por sus materiales resistentes en vidrio hornos. fundamentalmente pues, para hornos y para cocina. Era una alianza con bastante sentido, pero Duralex parecía tocada ya Estaba del tocada de ala. muerte. No, Sí, sí, no sí que le- es cierto que tú comentabas, pues, todos estos piratas que del 97 a 2008 aproximadamente, pues, como tú bien con escándalos financieros, apropiación de fondos, y de hecho lo que decía, ¿no? Uno de ellos está en la cárcel. En 2008 sí que lo compran unos hermanos griegos, los hermanos Ioannides, y estos sí que invierten bastante y de hecho consiguen en 2008 a 2017 doblar la cifra de ventas. O sea, eso es algo bastante interesante. Es cuando bueno, pues aparece el Picardí en alguna de las películas de James Bond. Pero hay un hecho que para mí es bastante importante y es que en el 2018 los hermanos Ioannides
hacen una inversión muy fuerte porque aquí la clave es el horno. Entonces cambian el horno. Cambian el horno y cuando cambian el horno, ¿qué es lo que pasa? Que se jode. Se jode. Una de las piezas cerámicas que hacen que el horno funcione, se jode. Y en ese momento se para la producción, Orfeo. Se para la producción. Claro, se para la producción y ¿qué es lo que ocurre? Que no entra pasta. Que de los 180.000 utensilios que fabricaban al día, pues no se fabrica nada, tenemos problemas de pasta y encima cuando abren, pues sí, llega el COVID y se vende un poquito más. Yo creo, y esto sí que Duralex no había hecho la transición al e-commerce tampoco, o sea, fue una de las... Y bueno, pues todo eso se junta y como bien apuntabas, ahí empiezan sus problemas. Es cuando entra la Maison Dubert con Pirex, pero vamos, que de ese No, momento hasta sus Duralex, como bien dicen, nació en el horno y murió en el horno, porque no solamente los problemas de producción, sino que veo, y muchos otros problemas que ahora intentaremos repasar un poquito, en qué pudieron consistir y que les ha llevado al agujero. Pero básicamente el último clavo en su ataúd tuvo que ver también precisamente con el horno y con qué funcionan esos con altos el gas. hornos. Efectivamente, con lo cual, pues bueno, la enésima víctima de la crisis energética y de la subida de precios en el gas, la subida vertiginosa de precios en el gas, en un producto que ya se había quedado relegado pues a gamas medias bajas, pues al final te comen los márgenes y se acabó lo que se daba. O sea, Con lo de cual, hecho, pues bueno, un poco ahí en esa evolución interesante y muy larga en el tiempo de icono pop, podemos decir, de símbolo o eh, de vamos a apertura, decir, de estatus, porque al fin y al cabo no era una marca aspiracional, sino que era una marca de consumo masivo, pero sí que llevaba implícito un discurso de renovación y de actualización de ese papel durante aquellas décadas dulces, pues al final a terminar relegada en una gama y en una posición, como digo, media-baja y al final en un producto que era ampliamente percibido como aburrido, como un producto no sé. aburrido y, ¿por qué no decirlo?, viejuno también. Entonces, ahí hay, para mí, y adicionalmente a lo que has comentado tú, pues oye, otro tema también muy interesante. Tú tienes una tecnología innovadora que es capaz de provocar una disrupción en un determinado mercado. Es decir, no había productos con las propiedades y las condiciones de Duralex cuando salieron al mercado, tampoco con sus sistemas de fabricación y con su capacidad de escala. De hecho, también incluso, y para eso ya lo hemos comentado, para eso están, pues tanto las películas como las estanterías de los museos de arte moderno. Pues oye, un determinado estilo Duralex y un determinado diseño Duralex que fue bastante rompedor en un determinado momento, pero aquí alguien se durmió en los laureles porque lo que dio resultados durante muchas décadas, evidentemente, no puede darlos No, hasta el infinito. Entonces, la necesidad de una empresa de reinventarse, de permanecer en vanguardia, de seguir investigando, de seguir, sobre todo también, yo creo que diseñando y aportando
esa innovación que le permita mantenerse al ritmo de los tiempos y de la evolución de los gustos de los consumidores, pues es donde Duralex ha terminado fallando. Pero aparte, bueno, están todos esos otros elementos que hemos comentado, pero bueno, yo me quedo con que los trucos que te llevan arriba no sirven para mantenerte arriba. No, se apalancaron mucho en la marca y poco en el producto. Sí que es cierto que en ese periodo, pues ese periodo oscuro, ¿no? Desde que entran los italianos, que lo compra el turco después, sí que es cierto que ellos no invirtieron absolutamente nada, con lo cual estaba herida de muerte. Y la década de 2010, pues evidentemente es una década en la cual empiezan a ser competidores baratos. De hecho, ganaron un juicio contra una marca china de nombre Durelax. O sea, Claro. era algo tremendo. eh, Y antes comentábamos bueno, que esa ventaja competitiva que tenían, que los precios ajustados, la gama, bueno, ese posicionamiento medio-bajo que tenían, pues también cavaron su fosa, evidentemente, porque cuando tú te apalancas en una ventaja que es operativa, es de precio, pues, oye, esto es cuestión de tiempo, al final, que te puedan pillar, Pero es pillar. cuestión de tiempo, y yo creo que es necesario puntualizar, es cuestión de tiempo si no haces nada. Es Claro. decir, es una estrategia de captación de mercado evidente y se ha usado toda la vida y se sigue usando, pero si no va unida de una innovación, investigación, desarrollo, diseño constante y sobre todo de tener muy cerca al cliente, de conocer cómo van evolucionando sus gustos y adaptarte a él, pues si no lo haces, evidentemente, pues oye, el camino ya lo sabemos todo y si no, te lo señalamos de 100 maneras de hundir tu empresa y que te lleva directamente al hoyo. En resumidas cuentas, puedes atacar por precio, puedes atacar por producto masivo, pero es cuestión de tiempo que primero que lleguen otros competidores, sean chinos o sean de donde les dé la gana, con mayores ventajas a nivel de producción y que si no haces nada por evitarlo, si tu diseño no va evolucionando, si tu propuesta de valor al cliente no va evolucionando, pues te vas a comer un mojón como el sombrero de un picador, que es lo Hombre, que... la máxima innovación a ver, al final cometieron el error que cometen muchas empresas, que es, oye, pues amplio gama. Se apalancaron en los dos modelos, en el Gigogne y el Picardy, y creo, si no recuerdo mal, que llegaron a sacar hasta un sacapuntas. Con lo cual, evidentemente, si toda tu innovación es esa, pues tenemos un problema. Tenemos un problema porque, bueno, hay que aprovechar que tú tienes una marca muy, muy potente. O sea, es curioso como porcentaje muy elevado de sus ventas, la imagen de marca que tienen en Asia es tremenda. De hecho, por países, el país donde más cuota porcentual, comparativamente, tiene más cuota de mercado es Afganistán. Y el té No. lo toman en los vasitos. ¿Por qué? Pues porque es barato. Y Porque además es muy porque compras importante y en caen. Afganistán que la vajilla resista. Resista. O sea, pero es curioso. Entonces, cuando ves ese tipo de innovaciones en las cuales, oye, sí, no hay innovación, ¿no? Sí, ¿yo qué quiero? Aumentar ingresos. Pues lo que hago es amplío gama. Bueno, pues si amplías gama, pues tenemos un problema y como tú bien apuntabas antes, pues les remata pues en la dependencia de un proveedor externo al cual no controlas, como fue en este caso Hay el veces que caso. cuando amplías gamas lo que haces es ampliar tus problemas. Y básicamente aquí pues era un problema de desconexión, Es decir, al final, si tú has elegido el camino de ser una marca masiva, tienes que seguir cerca de los gustos del consumidor masivo, aunque evidentemente, pues oye, las opciones que tenía Duralex eran múltiples, es decir, se podía haber reorientado a nivel de gama, podía haber
pasado a otro proceso pues, de experimentación con otro tipo de materiales y otro Claro, tipo de disrupciones pues, similares con las que arrancó en su momento. Podía haber seguido en la batalla de los precios bajos, pero analizando adecuadamente qué es lo que estaba haciendo la la competencia. competencia y era lo que demandaba su cliente, al final, pues oye, vamos a considerar que lo intentaron todo, no consiguieron nada, porque ya llueve sobre mojado y ya estamos hablando de prácticamente 25 años de lenta agonía Agonía. de Duralex, pero en resumidas cuentas, pues una historia con muchas lecturas interesantes, con muchos aprendizajes que se pueden sacar. Sobre todo, a mí me mola mucho, pues oye, esa posición de predominio y de liderazgo destacado en lo alto de la cumbre, que donde si te duermes allí en lo alto, pues se te hielan, vamos a decir, los pies y te comen la tostada, pues eso es parte de lo que explica lo que ha pasado aquí. Sí. Eh, Vuelvo a decir que no sin pena, no sin pena, porque ya van quedando atrás los Menos. grandes héroes y las grandes marcas y los grandes nombres de nuestra infancia, pero bueno, Manu, con la edad que tenemos, esto es ley de vida. Nos vamos a hartar Sí, sí. de cerrar empresas de este tipo. De hecho, llevamos unas cuantas ya, porque Imaginarium también forma parte de nuestro imaginario colectivo, valga la redundancia. Pescanova también, o sea Ujú. que nada, nada es eterno. Nada es eterno y como aprendizaje hay que tener muy en cuenta que como nada es eterno, tienes que estar innovando, investigando continuamente para no dormirte en los laureles. Y tú lo decías antes, o sea, que tampoco es cuestión de inventar la rueda, es cuestión de ver qué es lo que hacen otras empresas y tenemos muchísimos ejemplos. De hecho, Francia, Duralex a nivel de imaginario colectivo está al nivel de Louis Vuitton, o sea, dentro de lo que es el imaginario colectivo francés. Y bueno, mira dónde está Louis Vuitton y mira dónde está Duralex. O sea, que tampoco hay que invertir. Es cuestión de estar alerta. Como tú De decías estar antes, de tener alerta permanente. Es decir, no se trata de tener una estrategia, chicos. No, es que todo el mundo, el plan estratégico, tenemos el plan, ninguna estrategia vale que no se esté, o es válida que no se esté reinventando y rediseñando constantemente, continuamente. y además basada en monitorizar qué es lo que está haciendo todo tu entorno y todo tu ecosistema, tanto de competidores como de tu cliente. Eh, Nunca es muy válido simplificar o reducir al absurdo, pero bueno, en eso se basa este podcast, que es básicamente en simplificar sin tener miedo al cuñadismo. Y si tenemos que simplificar un poco lo de Duralex, pues oye, creo que aquí alguien se ha dormido y alguien no ha estado permanentemente atento a cómo cambiaban las circunstancias y las reglas del juego para mantener una posición que se habían ganado con mucho mérito, pero que no nunca es eterna. En cualquier caso, pues bueno, Esperaremos el 5 de junio, hasta ¿no? Que es cuando está prevista la vista para ver si hay un comprador, porque vamos, salen todos de estampida. Pues hasta el gobierno francés les metió 15 millones a finales del 21, si no recuerdo mal, y no hay manera. Los nosotros 230 que esperaremos quedan, a lo que quieras esperar, pero esta se va ya con el sello de defunción de 100 maneras. Si yo le estoy clavando la estaca y sí, hace ruido y se resiste, pero nada. pero Manu, no tiene buena pinta y desde luego, pues oye, deseamos lo mejor a la suerte de esos pues escasamente 200 empleados que quedan ahora mismo en Duralex
Eh, Ojalá pues, sea capaz de resurgir como ave Bueno, fénix, pero generalmente este tipo de procesos, pues al final se termina en una transferencia de activos, una transferencia de y ya marca está. y en alguien que si es un poco espabilado, pues probablemente coja Duralex y lo sitúe en otro nicho, con otro tipo de producto, con otro tipo de márgenes, pues probablemente lo que podía haber hecho la propia Pues sí, empresa se hubiera andado lista y antes de meterse en ese chiste de taberna, porque ya cuando empiezan, que si entra un turco, entra un italiano y entra un griego, pues eso no puede pues es lo que terminar pasó. bien. Mano, Son los chistes cuidado, que del solo francés, el faltaba alemán un y el español. español. O sea, solamente faltamos Exactamente. nosotros. Pero bueno, para eso estamos nosotros también. Y hablando de chistes, aquí, hasta aquí ha llegado la historia reciente de Duralex. Mantendremos informados a nuestros oyentes y espectadores. Pero cabritos, si queréis que os mantengamos informados, pues oye, por lo menos darle like, suscribiros y hacer Sí, algo dicen, por manifestar que estáis al otro lado, eh, porque si no, no sabemos muchas veces, pues oye, recoger vuestro feedback. Con lo cual, esto es gratis, no lo olvidéis, os cuesta poco, así que ahora mismito, mientras lo estoy diciendo, oye, el dedo a la campanita, al like y a donde toque, para que sepamos que algo os estamos aportando y sigamos rebuscando en el cementerio casos dignos de traer aquí a la mesa de autopsia. así es, Orfeo. Pues nada, pues encantado de estar una semana más juntos, de hacer otra autopsia. Vamos a quitarnos los guantes, lavarnos las manos y seguir Y viendo. nos vamos a almorzar, que a mí me entra hambre siempre cada vez que diseccionamos un, un caso de estos. ¿Vale? Así es. Pues hasta la semana que viene a todo el mundo. Chao, chao, Manu. Chao, chao, Orfeo.